El pasado domingo en México se celebró el Día del Padre. Por ello, yo le pregunto, ¿qué me diría usted si el día de hoy le narro algunas experiencias paranormales extrañas donde los padres de quienes nos compartieron estos relatos estuvieron involucrados? Quédese y aprovechando que estamos por aquí, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y transportémonos directo a las afueras de Guadalajara, México, desde donde Julián Álvarez nos cuenta esto. Mi papá trabajó por un tiempo en una gasolinera, una que queda en la carretera que va de Guadalajara a Lagos de Moreno. Y hace un tiempo, Alan, contaste, no sé si recuerdo bien, en uno de tus directos, un relato que me recordó a esto que me contó mi papá. De hecho, no tiene tanto tiempo que pasó esto. Él tenía turno rotativo, así que de vez en cuando le tocaba atender el turno de la noche hasta que amaneciera. Y esta carretera es entre semana cuando tiene menos tránsito de gente en las noches. Él me contó que en una jornada él estaba solo, leyendo el periódico, escuchando el radio, acomodando algunas cosas por ahí, y de pronto llega un señor en una bicicleta. A mi papá le sorprendió porque las casas más cercanas quedaban muy retiradas de esa gasolinera. Encima salió de la nada, en medio de la noche, y no se veía, sino hasta que ese señor, que calcula tendría unos 70 años, lo saluda dándole las buenas noches. Mi papá voltea y es cuando lo ve, y le pregunta al señor si necesitaba ayuda con algo. El hombre simplemente le pregunta si podía pasar al baño. Mi papá le dice que sí, que no hay problema, que pase. Le indica dónde está y aproximadamente estaría a unos 10 metros. El señor le agradeció, caminó al lado de su bicicleta, entró al baño, y a mi papá se le hizo raro que este hombre entrara con todo y su bici. Los baños no eran tan grandes, pero sí cabía sin problema. Bueno, pensó que quizás era alguien desconfiado. Pasaron los minutos, y mi papá notó que este señor no había salido del baño. Se daría cuenta fácil porque esa puerta dice que hace todo un escándalo cuando la abren, que se necesita empujar desde adentro y así es como hace tanto ruido, por el material también de aluminio. No solo eso, sino que esos baños durante algún tiempo tuvieron este sensor que sirve para que cuando haya alguien dentro del baño esté encendida la luz, y cuando detecte que ya salió la persona, se apaga automáticamente. Y ese baño seguía cerrado, con la luz apagada. Se veía por una parte de arriba de la puerta. A mi papá claro que se le hace extraño, así que se acerca. No tenía clientes en ese momento. Le toca la puerta, pero nadie responde. Él insiste, hablándole, diciéndole cosas como: «Buenas noches, ¿sigue ahí, señor?». Pero no, nadie le contestó. Le dice que tiene que abrir la puerta y que si aún sigue por ahí, que por favor le conteste. En lo que sacó la llave del baño porque sí estaba cerrada con seguro por dentro. Abre la puerta. La luz del sensor se enciende. Alumbra todo el baño. Pero dentro no había nadie. Solo la bicicleta, recargada en la pared enfrente de la taza. Mi papá se asusta, claro. No era posible que este hombre hubiera simplemente desaparecido. El baño no tenía ventanas y el único espacio que tenía era el que les comenté, por ese pequeño que no cabría ni la cabeza de una persona, donde se podía ver que la luz estaba apagada. A pesar del susto y la confusión, mi papá dice que rezó por ese señor. Entendió sin que nadie le dijera o confirmara que
Ese hombre, a quien había visto, ya no era un ser vivo. Sacó esa bicicleta del baño, no podía dejarla ahí, y la recargó en una pared a la vuelta de los baños, donde no se veía. Si el dueño de repente aparecía, sabrá Dios de dónde. Le diría dónde estaba y que se la llevara. Pero dice que esa bicicleta duró mucho tiempo ahí. Nunca fueron por ella. Les platicó a sus compañeros para que supieran que era de ese señor, el que entró y ya nunca salió de ese baño. En las carreteras se quedan un montón de cosas extrañas. Quién sabe si esta manifestación se haga cada cierto tiempo, aun y cuando no haya nadie para verlo. ¿O qué pensaría usted? Campeche, México, es desde donde Linda Salvador esta noche nos cuenta esto. Tengo para contarles una experiencia muy breve, pero impactante, al menos para mí siendo pequeña. A mí me encantaba dormir en la sala de la casa. Era un lugar fresco. Aparte, los sillones siempre se me hicieron tan cómodos. Por eso, en una noche, me acuerdo que estaba durmiendo, cuando me despierta el sonido de una mujer llorando. Le pongo atención, intentando escuchar mejor porque en un principio creí que era mi mamá. Pero me doy cuenta que esos llantos venían de la calle. No me fue difícil poder entender esto porque en la sala teníamos una ventana que daba vista directa hacia la calle. Vivo en Felipe Carrillo, y por aquellos años las calles, bueno, algunas, seguían siendo de terracería. El pavimento que había estaba muy descuidado, y como vivíamos a la orilla de la colonia, teníamos muy cerca el monte. Por eso era raro que anduviera una mujer en la calle llorando. En caso de que fuera una vecina también, ¿qué tenía que hacer esas horas afuera? Me asomo por lo mismo, para ver quién era, si la conocía. Y al asomarme a la ventana, en la calle, a muchos centímetros del suelo, veo a una mujer flotando. Esta mujer tenía un vestido negro, el cabello largo del mismo color, tenía las manos en la cara y seguía llorando. La escuchaba tan cerca. Por el miedo que sentí al ver eso, me quedé congelada. En eso me cierran las cortinas en la cara, las de la ventana, y mi papá me abraza. Me quita de ahí, me saca de la sala, me lleva al cuarto de mis papás y me dice que no pasaba nada, que eso se iría pronto, que él también la había escuchado y visto. No sé cómo hizo esa noche mi papá para tranquilizarme, no lo recuerdo, pero le agradezco tanto a mi padre por ello. No sé qué hubiera pasado si me quedaba en esa ventana viéndola. Y si de repente esa mujer me veía también. Un relato impactante, considerando el tipo de avistamiento que tuvo que procesar Linda en su infancia. Y antes de irnos con el siguiente relato, recuerde que ya tenemos grupo de Facebook. El enlace se los dejaremos en el primer comentario. Ahora sí, vámonos directo a Querétaro, México, en la ciudad Ezequiel Montes, según nos indica Rubén Fernández, quien esta noche nos cuenta esto. Este relato tiene apenas unos años que nos pasó. Todo lo que nos contó mi papá lo tengo tan fresco. Una noche, meses después de la situación mundial de la salud que nos mantuvo en cuarentena a todos, el trabajo de mi papá fue de los pocos que se apresuraron a regresar a la normalidad. Trabajaba en ese tiempo como guardia de un edificio, un complejo de oficinas, y al menos en esos meses él salía por la noche, así que no se exponía tanto a enfermarse por convivir con gente cuando regresaba a casa.
Al menos yo lo esperaba despierto. Era costumbre que él llegara a eso de las 12 de la noche, y yo no tenía problema con no dormir hasta que llegara. Igualmente, él tenía carro y llegaba sin problema. Pero había algunas noches en que coincidía con un compañero que pasaba por él en la tarde y luego lo dejaba aquí a unas calles, en la avenida Heroico Colegio Militar, y luego solo tenía que caminar unas cuadras. Tranquilo todo porque si en la noche normal, digámosle, no hay tanta gente en la calle a esas horas, menos en esos tiempos de cuarentena. Una de esas noches, precisamente, él llegó a casa. Al entrar noté que no venía como en las otras ocasiones. Llegó abriendo y cerrando la puerta rápido, poniéndole llave, agitado, nervioso. Me levanto rápido preguntándole: «Pa, ¿qué pasó? ¿Estás bien?», creyendo que lo venían persiguiendo o algo malo. Él me ve y me dice: «Sí, todo bien, hijo. Es solo que vi algo muy feo», me decía mientras íbamos a la cocina, él dejando sus cosas y sirviéndose un vaso de agua. Nos quedamos ahí en la cocina y me empezó a contar. «Ahorita no hay que contarle nada a tu mamá. Ella ya está dormida, ¿no? No la vamos a asustar. Papá, tú cuéntame. No, no vamos a decirle nada, pero dime qué pasó. ¿Por qué llegaste así? ¿Te querían asaltar o qué?». «No, nada de eso, hijo. Es que mi amigo quien me deja aquí en la avenida, ahorita me bajé de su carro y comencé a caminar para acá. Y antes de entrar a la colonia, vi en la esquina a una señora, me estaba dando la espalda, parada ahí cerca de la casa de empeño. Yo no la quise saludar porque siendo tarde a lo mejor y la asustaba. Aparte veía que estaba como dándole besos a su bebé, a quien traía cargando en los brazos, envuelto en unas sábanas así medio agachada. Paso cerca de ella, a unos metros apenas, y yo creo que me escuchó caminar, porque de repente volteó a verme, y toda la cara, hijo, la tenía llena de sangre, manchada, principalmente la boca, y tenía unos ojos espantosos, de verdad, todos blancos. Ahí fue cuando me vine corriendo para la casa, volteando siempre en cada calle porque tenía miedo de que me fuera siguiendo, pero a mí se me hace que no se movió de ahí. Eso, estoy seguro que era una bruja, y se lo estaba comiendo. Yo jamás he puesto en duda lo que mi padre me contó esa noche. Él nunca ha sido de andar bromeando con estos temas. Es una persona muy noble y más aún cuando le vi la cara con la que me estaba contando todo. Realmente había visto eso. Esa noche le di un calmante, una pastilla de valeriana, y se fue a dormir. Afortunadamente, eso no lo asustó tanto como para suspender su trabajo. Solo que, eso sí, evitaba pasar por esa parte de la avenida de noche, y ya no regresaba caminando. Un avistamiento con un suceso muy triste, más que nada por el pequeño que esa noche vieron que esa señora, ser o bruja, traía en las manos. Y según nos contó Rubén también en el correo, no supo de algún reporte en la colonia o al menos entre las voces de los vecinos, de algún bebé desaparecido. Entonces, ¿podrá ser que ese pequeño no era de por ahí? O cuéntenos usted qué piensa. En lo que nos vamos ahora a Argentina, Río Negro, desde donde David Guzmán nos cuenta esto. Esta es una experiencia de muchos años atrás, cuando vivíamos en Río Negro, Argentina, en Padre Stefanelli, un lugar donde años atrás era una zona no tan poblada como lo es a día de hoy. Que, bueno, de hecho, en esa parte donde vivíamos aún en estos tiempos es un poco solitaria. Ahora imaginen, hace unos 20 años.
En aquel entonces, siendo pequeños, mi hermana y yo, ni nos enteramos de nada. Y no fue sino hasta que crecimos que mi papá nos contó que una de las razones por las que a él le urgía tanto mudarse de ahí es que en las noches no lo dejaban dormir. Yo recuerdo a la señora muy vagamente, pero hasta ahí. Era la vecina, vivía justo al lado, una señora de unos 60 años aproximadamente, que no hablábamos mucho con ella más allá de saludarla y listo. Pero dice mi papá que mamá y él alguna vez entraron a su casa para tener esas típicas pláticas de vecinos. Y mi papá, contándome esto, me dijo que la señora tenía muñecas en todas partes. Decía que eran en específico todas de una sola época. Serán tal vez de los años 50 y 60. No había otro tipo de muñeca alguna actual. Eran de esas que tienen esos ojos que parece que te siguen con la mirada, que no tienen funciones para hacer ruido. Todas diferentes, viendo hacia el centro de la casa. Dice mi papá que ahí entendió que quien en las noches no lo dejaba dormir eran esas muñecas. Mi papá muchas noches se despertaba porque escuchaba un montón de risas, como de niñas pequeñas, en la casa de al lado, la de la señora. Y ella vivía completamente sola. Tenía hijos según supimos, pero ya eran grandes, y ni siquiera vivían ya en Argentina. Su esposo había fallecido hace mucho. Papá me contaba que mi mamá nunca se despertó por eso, aunque dice que en una de esas tantas noches, él la despertó. Ella puso atención y, sí, también escuchaba ese montón de risas de niñas en la casa de al lado. Pero rápido se volvía a dormir diciéndole a mi papá que tal vez era la televisión de la vecina. Y lo dejaba solo, escuchándolas. Cuando nos mudamos, mi papá me dijo que estábamos ya en la camioneta, saliendo de casa con todas las cosas que faltaban por llevarnos. Y dice que la vecina estaba fuera de su casa, al frente, despidiéndose de nosotros, cargando una muñeca en sus brazos y moviéndola, haciendo como si la muñeca nos estuviera despidiendo haciendo señas con la mano. Papá no cree que esa señora era una bruja. No era con ella. Eran esas muñecas. Pero él, aún así, nunca supo qué explicación darle. ¿Qué opina usted? ¿Qué habrá sido eso? Coméntenos en lo que nos vamos ahora a la Ciudad de México, desde donde Sofía Costa esta noche nos cuenta esto. Papá siempre fue una persona que me inculcaba el esforzarme en mis estudios, o si prefería trabajar, lo mismo. El punto era que me esforzara siempre en donde estuviera, que diera los mejores resultados, y no por una cuestión de presión para que siempre tuviera la excelencia donde fuera, sino para que en un futuro no tuviera dificultad para nada. Por ello mismo siempre me apoyó en el tema de la escuela. Él nunca me impuso estudiar una carrera, a pesar de que él era un arquitecto a quien siempre le había ido muy bien, sino que le emocionaba tanto la idea de saber qué carrera iba a elegir, cuando lo supiera, porque no les voy a mentir, saliendo de la preparatoria aún estaba indecisa de saber qué iba a estudiar. Por eso mi papá tenía aún más la emoción por aquellos tiempos. Él me decía que eligiera lo que eligiera, él iba a estar feliz por mí. Me acuerdo muy bien porque tengo tan grabado ese día. Cuando era el día de mi examen de admisión de la facultad, había elegido medicina. Y esa mañana, mi papá me despertó desde la puerta de mi habitación. Lo escuché gritándome fuerte, diciéndome que se me iba a hacer tarde. Luego de eso, azotó la puerta para que sí o sí se me quitara el sueño. Me levanté rápido, apurada también porque vi que mi teléfono estaba apagado. No lo había puesto a cargar la noche pasada y ahí había puesto la alarma. Lo puse a cargar mientras me bañé, me preparé, hice todo,
Salí de casa y al cruzar la puerta, después de despedirme de mi madre, recordé que mi papá había fallecido hace un par de meses. Él se enfermó y esa misma enfermedad lo consumió tan rápido que se fue sin saber qué carrera había elegido. Pero de alguna manera, él estuvo ese primer día, el de mi examen de admisión, para asegurarse de que no llegara tarde. Y de hecho llegué a un muy buen tiempo. Y cuando llegó la fecha me dieron la noticia de que había ingresado a la facultad. Y a día de hoy que les cuento esto, me falta solo un semestre para graduarme. Por supuesto que cuando lo logre, se lo voy a dedicar a mi papá. El amor y el cuidado de un padre va más allá de este plano, de esta vida. Prueba de ello, tenemos este relato, que agradecemos a Sofía por compartirlo con nosotros y la felicitamos sobre todo por casi terminar su carrera. Esperemos verla por ahí pronto en los pasillos de los hospitales donde trabaje. Felicidades. Y también le enviamos un abrazo hasta el cielo a su padre, que sabemos que está tan orgulloso de ella. Querida audiencia del mausoleo, acabamos de estrenar un video nuevo y con un formato también nuevo para nuestro canal Misterios de la Fogata, donde tocamos un caso de los más fuertes, impactantes, de los que hemos hablado en cualquiera de los dos canales. Les agradecería de todo corazón si se dan la vuelta por allá y nos comentan si ese formato les gusta o qué podríamos mejorar para ustedes. Gracias de antemano. Este video va dedicado a todos los padres de la audiencia y a quienes ya no nos acompañan en este plano. Sabemos que muchas veces, como cualquier ser humano, nos podemos llegar a sentir abrumados, tristes, desesperados, molestos, estresados, con ganas de llorar. Pero muchas veces también la responsabilidad de toda una familia cae sobre nuestros hombros. Podemos llegar a sentir que no hay tiempo para eso, que los hombres no lloran, no son débiles. Y déjeme decirle que sentir estas emociones humanas, porque eso somos, no es signo de debilidad. Al contrario, reconocer que a veces necesitamos un respiro, llorar, aceptar que nos podemos sentir mal, es signo de una fortaleza tan grande, que nos ayuda tanto al momento de regresar al frente de la batalla para nuestra familia. Es válido sentir que no podemos con todo, pero también es necesario reconocer que no siempre vamos a poder con todo, porque, como bien se sabe, primero debemos estar bien con nosotros mismos para poder seguir haciendo ese trabajo tan magnífico de padre de familia, como sé que usted, quien escucha esto, lo hace. Y por ello dedicamos este video a usted, quien día a día se levanta desde temprano para no dejar ni un solo día a su familia sin comer, quien a veces se quita de la boca la cena, el almuerzo, la comida, para que sus hijos cenen bien, y aún así va a trabajar con todas las ganas al día siguiente. Gracias por cuidar de su familia. Por ello mismo, y si me lo permiten, también quisiera dedicar este video a mi papá, alguien a quien admiro tanto por esa disciplina que me dejó, tantas enseñanzas, por siempre haberse expresado conmigo, porque aún en la enfermedad nunca dejó que nos faltara nada. Una persona tan fuerte, pero que conoce muy bien sus debilidades y que me enseñó que ser fuerte no es sinónimo de no tener ni una debilidad, sino que uno es más fuerte conforme las va aceptando. Mil y un cosas le agradezco tanto a mi papá, y creo que las más especiales por las que le agradezco es que siempre me apoyó en todo, en lo que decidí estudiar, lo que hago a día de hoy, y él para mí es el mayor ejemplo de que la pasión que tengas desde pequeño la puedes convertir en tu trabajo, vivir de ello. Y que si haces las cosas con disciplina, con dedicación, con amor, con pasión sobre todo como lo hace mi papá, puedes llegar tan lejos como tú quieras. Gracias, papá. Gracias, papás, por enseñarnos y por aprender junto a nosotros. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano.
Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.